Buenos días, niños. Dios les bendiga. Es nuestra oración poder reunirnos pronto. La lección de hoy es la número 2. Abraham ofrece a su hijo. Niños, Dios cumplió su promesa. Abraham tenía 100 años y Sara 90, y ella dio a luz a un hijo, tal como Dios les había dicho. Le pusieron el nombre Isaac. Mientras Isaac crecía, Abraham, su padre, le contaba cómo Dios les había guiado a esa tierra, Canaán, y le contaba acerca de las promesas maravillosas de Dios. Pronto Isaac sabía que su padre Abraham amaba a Dios con todo su corazón. Una noche Dios le pidió a Abraham que hiciera algo muy difícil. Le dijo: toma a tu hijo Isaac y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en sacrificio. Niños, Dios le estaba diciendo a Abraham que entregara a su hijo Isaac sobre un altar, como había hecho con los sacrificios de animales. El corazón de Abraham se entristeció y le vinieron muchas preguntas a su mente. Y él decía: ¿cómo puedo entregar la vida de mi hijo, a quien he esperado tanto tiempo? ¿Cómo cumplirá Dios su promesa de muchos descendientes como las estrellas si Isaac muere? Abraham no entendía este mandato tan difícil. La Biblia dice que Dios estaba probando a Abraham. Niños, ¿qué creen ustedes? ¿Podía Abraham tener fe para obedecer a Dios en esta prueba tan difícil? Sí, sí, Abraham había hecho su decisión de confiar en Dios y de obedecerle. Así que temprano por la mañana empezó su viaje con Isaac y dos sirvientes, llevando sobre el lomo del burro la leña y los petates y las cobijas. El viaje fue de 3 días. Luego Abraham vio las montañas de Moria y les dijo a sus sirvientes que esperaran ahí, pues él y Isaac seguirían hacia la cima, donde adorarían a Dios. Niños, Abraham creyó en Dios. Creyó que Dios podía resucitar a Isaac aún después de la muerte. Qué gran fe tenía Abraham. Y Isaac llevaba la leña para la ofrenda y Abraham llevaba el cuchillo y un pequeño recipiente de carbón encendido para quemar el sacrificio. Y mientras caminaba, Isaac se dio cuenta que faltaba algo. Faltaba el animal para el sacrificio, pues Isaac recordaba las muchas veces que su padre Abraham adoraba a Dios con sacrificio, donde recogían las piedras y construía un altar, poniendo leña encima. Siempre había un animal, un cordero para el sacrificio. Y esto lo hacía por obediencia, y también había aprendido que el animal moría por los pecados de ellos. Enseguida, Isaac le preguntó a su padre: Padre, llevamos fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Niños, Abraham contuvo sus lágrimas y le contestó a su hijo: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y cuando llegaron a la cima de la montaña, Abraham en silencio construyó el altar, puso la leña encima y luego con tristeza
y amor miró a su hijo Isaac. Abraham le dijo a Isaac del mandato de Dios. Niños, pero Isaac sabía que su padre Abraham amaba a Dios. Así que con lágrimas en sus ojos, Abraham le decía que él confiaba en Dios. Así que ató a Isaac. Y en obediencia, Abraham levantó el cuchillo con manos temblorosas. Tal vez Isaac cerró sus ojos cuando de repente oyó una voz. Era el ángel de Dios que le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor a Dios, pues no negaste a darme a tu hijo amado. ¡Qué gozoso estaba Isaac! Dios le había protegido. Dios amaba a Isaac. Y Abraham vio un carnero enredado en una zarza. Dios había provisto para el sacrificio y con lágrimas de alegría, Abraham desató a Isaac y puso el carnero sobre el altar, mató al carnero y prendió la leña. Ellos estaban muy agradecidos con Dios por haber provisto un sustituto para tomar el lugar de Isaac y morir por el pecado. Niños, Isaac fue salvado por el sustituto que Dios había provisto. Niños, Dios proveyó un sustituto para ti y para mí, tomando nuestro lugar y morir por nuestro pecado. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Por eso vamos a recordar nuestro corito que dice así: que nos puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso ese raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Niño, la Biblia dice en Apocalipsis 1:5 que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. En la próxima clase veremos más de estas promesas de Dios cumplidas. Dios les bendiga.